niños y niñas, hola familia, apreciados colegas. Iniciamos Tu Escuela en Casa. Quédate conmigo para aprender juntos en el área de matemáticas. Iniciamos la clase del quinto grado. Hoy tenemos como capacidad: comprende el enunciado del problema planteado, concibe un plan de solución al problema planteado, ejecuta el plan de solución, examina la solución obtenida. En nuestra clase número 45 tenemos como tema perímetro de figuras regulares e irregulares. Posteriormente tenemos las recomendaciones: evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. La palabra perímetro proviene de dos vocablos: peri, que significa alrededor, y metrón, que es medida. Perímetro es la medida del borde de una figura geométrica. Observamos en la imagen. Figuras planas. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y la superficie interior. Todos sus lados tienen que ser líneas rectas. Figuras que no son polígonos, porque son líneas abiertas o porque alguno de sus lados no es una línea recta. En un polígono se puede distinguir lados, vértices, ángulos y diagonales, como observamos en la imagen. Según el número de lados, los polígonos se clasifican en triángulo, 3 lados, cuadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octógono, 8 lados, eneágono, 9 lados y decágono, 10 lados. El perímetro. La suma de la longitud de sus lados se denomina perímetro. El perímetro de cualquier figura geométrica es la longitud que mide todo su contorno. Por ello, para obtener el perímetro es necesario sumar los valores de todos sus lados. Existen figuras regulares, que son las que tienen todos sus lados y sus ángulos iguales. Como vemos en la imagen, tienen todos sus lados y ángulos iguales. Existen figuras irregulares, que son las que no tienen todos sus lados y ángulos iguales. Observamos en la imagen, tienen todos o algunos de sus lados y ángulos desiguales. Perímetro de figuras regulares. En las figuras regulares, el perímetro se puede obtener por medio de fórmulas, como en los casos del triángulo equilátero, del cuadrado, del pentágono. Observamos las figuras del cuadrado, el triángulo equilátero y el pentágono, utilizando la siguiente fórmula. En el cuadrado utilizamos la fórmula perímetro es igual a A más B más C más D. El triángulo equilátero también sumamos sus lados. Perímetro es igual a más B más C. Y en el pentágono también sumamos sus lados. Perímetro es igual a más B más C más D más E. Como estas figuras tienen lados iguales, puedes utilizar fórmulas. En el caso del cuadrado utilizamos la fórmula perímetro es igual a lado por 4. En el triángulo utilizamos la fórmula perímetro es igual a lado por 3. Y en el pentágono utilizamos la fórmula perímetro es igual a lado por 5. Perímetro de figuras irregulares. En las figuras irregulares es necesario escribir en la fórmula los valores de cada uno de sus lados. En el trapezoide utilizamos la fórmula perímetro es igual a más B más C más D. Heptágono irregular. Perímetro es igual a más B más C más D más E más F más G. Y en el triángulo escaleno también sumamos sus lados. Perímetro es igual a más B más C. Observamos la figura y nos dice: perímetro de un polígono es la suma de sus lados. Si las medidas de los lados de este polígono son A es igual a 2 centímetros, B 4 centímetros, C 3 centímetros y D 1 centímetro, entonces su perímetro será: perímetro es igual a 2 más 4 más 3 más 1 es igual a 10 centímetros. Analizo y sigo el proceso para resolver la siguiente situación. Una parcela tiene forma de triángulo y sus lados miden 9 metros, 11 metros y 12 metros. ¿Cuánto mide su perímetro? Paso 1. Identifico los datos del problema y lo que se quiere averiguar. Lado A 12 metros, lado B 11 metros,
Lado C, 9 metros. ¿Cuánto mide su perímetro? Paso 2. Determino la estrategia para resolver el problema. Para resolver el problema, debo calcular el perímetro teniendo en cuenta que el perímetro de cualquier figura es igual a la suma de todos sus lados. Paso 3. Aplico la estrategia escogida. Tenemos la figura y utilizamos la fórmula. Perímetro es igual a más B más C. Perímetro es igual 12 metros más 11 metros más 9 metros es igual a 32 metros. Paso 4. Verifico que esté correcto y respondo la pregunta. Respuesta: el perímetro de la parcela mide 32 metros. Seguidamente tenemos los pasos para resolver los problemas y posteriormente nos dice: recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. Tenemos el cuadro con los datos solicitados y una vez completo realizamos el ejercicio número 1. Leo detenidamente cada situación planteada y resuelvo. Carlos y Mariana deben dibujar un rectángulo que tenga un perímetro igual a 14 centímetros. Los rectángulos que dibujaron son los siguientes. Carlos dibujó un rectángulo de 2 centímetros de ancho y 5 centímetros de largo. Y Mariana dibujó un rectángulo de 1 centímetro de ancho y 6 centímetros de largo. ¿Son iguales los rectángulos que dibujaron? ¿Quién dibujó correctamente el rectángulo? Explico la respuesta. Tenemos los datos, la solución y las respuestas. En los datos vamos a dibujar y escribir las medidas. Tenemos el rectángulo de Carlos con las medidas 2 centímetros de ancho y 5 centímetros de largo. Tenemos el rectángulo que dibujó Mariana con 1 centímetro de ancho y 6 centímetros de largo. Y luego tenemos el perímetro que deben obtener, que es de 14 centímetros. Una vez que tenemos los datos, en la solución hacemos de la siguiente manera. Escribimos primeramente el nombre de Carlos y utilizamos la fórmula. Perímetro es igual lado más lado más lado más lado. Vamos a sumar los lados del rectángulo de Carlos para saber cuánto es su perímetro. Reemplazamos la fórmula. Escribimos perímetro es igual a 2 más 5 más 2 más 5. Sumamos todos los lados y nuestro resultado es 14 centímetros. Entonces el perímetro del rectángulo de Carlos es igual a 14 centímetros. Ahora vamos a ver cuánto es el perímetro del rectángulo que dibujó Mariana utilizando la siguiente fórmula. Escribimos primeramente el nombre de Mariana y utilizamos la fórmula. Perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Reemplazamos la fórmula. Perímetro es igual a 1 más 6 más 1 más 6. Sumamos y nuestro resultado es 14 centímetros. Entonces el perímetro del rectángulo que dibujó Mariana es de 14 centímetros. Ahora sí, ya podemos responder a las dos preguntas de nuestro problema. La primera nos dice: ¿son iguales los rectángulos que dibujaron? Entonces la respuesta van a escribir aquí. Los rectángulos no son iguales porque tienen diferentes dimensiones. La segunda pregunta nos dice: ¿quién dibujó correctamente el rectángulo? Explico la respuesta. Van a escribir aquí. Ambos dibujaron correctamente porque solo debían cumplir con los 14 centímetros de perímetro. Y así terminamos el problema de la letra A. B. En un terreno rectangular se instalará un cerco con malla de alambre. Las dimensiones del terreno son de 20 metros de largo y 12 metros de ancho. ¿Cuántos metros de malla de alambre se utilizarán? Tenemos los datos, la solución y la respuesta. En los datos podemos dibujar el rectángulo y colocarle las medidas. Tenemos 12 metros de ancho, 20 metros de largo, 12 metros de ancho y 20 metros de largo. Y en la solución hacemos de la siguiente manera. Perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Reemplazamos la fórmula por las medidas de nuestro rectángulo. Perímetro es igual a 12 más 20 más 12 más 20, que son las medidas de nuestro rectángulo. Al sumar todo esto nos da 64 metros.
Entonces el perímetro de nuestro rectángulo es de 64 metros. Ahora sí, ya podemos responder a la pregunta que dice: ¿cuántos metros de malla de alambre se utilizarán? En la respuesta, niños y niñas, van a escribir aquí: se utilizarán 64 metros de malla de alambre. Espero que este trabajo les haya sido de gran ayuda y espero también que compartan con sus familiares y amigos lo que han aprendido en esta jornada. De esta manera terminamos la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana con más matemática, con más Tu Escuela en Casa.